Al final, Interrapidísimo es la suma de muchos emprendedores. La primera vez que tuve un contacto con la parte de marketing fue viendo un comercial de Servientrega. ¿Cómo empieza esta compañía? ¿Cuáles fueron esos inicios? ¿Y cómo es que ha llegado a ser el monstruo de compañía que soy? Es una empresa hecho a pulso como muchas empresas colombianas. Empieza en una bici de segunda, tiene alrededor de 8.000 colaboradores. Yo quería ser futbolista. Cuando fui un poquito más grande me interesó mucho la cocina. Realmente lo que a mí me gustaba era comer. Porque cocinaba terrible. ¿Cómo se estructura y cómo funciona ese equipo desde adentro? Las grandes plataformas de medios y redes sociales han condicionado la manera en cómo hacemos publicidad, ¿no? No queríamos simplemente ser vistos. Nosotros queríamos ser recordados. ¿Cuáles han sido esos retos importantes? Queremos que todo esto pase, pero no hay presupuesto. El marketing para nosotros es tan importante como finanzas. Es tan importante como la logística. El envío no llega a su destino porque alguien hace un despacho. El envío llega es porque alguien lo espera. Alpha. Este episodio ha sido grabado en los espacios de Book Concept. Es increíble poder colaborar con esta importante y exclusiva marca danesa que cuenta con los mejores muebles de lujo del mercado. Y no solo por su confort y estilo luxury y minimalista, sino que además cuentan con una amplia gama de estilos y diseños para adornar cualquiera de nuestros espacios. Es difícil pensar que en un mundo tan saturado de información, donde recibimos cientos de estímulos publicitarios a diario por doquier, pueda una empresa de mensajería destacarse y trascender conectando con las emociones de las personas, robándose nuestras lágrimas, nuestros corazones en cada campaña. Desde cumplirle el sueño a un niño de conocer a Santa hasta poner ositos en el cielo, pasando por dignificar a todo un gremio sin importar la competencia. Todo esto hace que Interrapidísimo hoy se posicione como una de las compañías más importantes en todo este tema, ya que han utilizado el cine publicitario como su principal herramienta de comunicación. Y hoy su vicepresidente, la figura creativa detrás de todo esto, nos estará mostrando un poco más de este mundo. Así que es un gusto tener hoy como invitado al video podcast de Hablemos, Ballero Digital, a Isaac Chaparro. Bienvenido al podcast. Pero ¿cómo estás? Encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias a ti, la verdad es que después de tantas campañas exitosas, después de que han hecho tanto ruido, pero ruido del positivo, porque es más como emocional, me hace mucha ilusión poderte tener hoy sentado acá, que podamos compartirles a las personas todo este mundo y sobre todo que las personas también conozcan la persona que está detrás y el equipo que se mueve para poder lograr estas campañas exitosas, porque sé que tienes mucho por aportar, mucho por compartir y quiero que, pues nada, nos adentremos a conocer un poco de ti, de los roles que cumples de la compañía, hace cuánto estás allá y que nos abras un poco más de este mundo de la publicidad y el marketing. Bueno, yo llevo en Interrapidísimo cerca de 16 años. Wow. Prácticamente es la única empresa en donde he trabajado. Y esto ha logrado que durante este tiempo se genere un amor y un cariño por la marca, ¿no? Totalmente. A tal punto que pues no me veo en otro lugar haciendo otra cosa diferente a lo que hago acá en Inter. Tengo a cargo, soy el responsable de múltiples verticales de la organización. Tengo el equipo de logística, el equipo de mercadeo y publicidad. Por otro lado también está toda la parte de e-commerce y comercial. Son las 4 verticales que lidero como vicepresidente y Wow. he venido desempeñando obviamente funciones también estratégicas en diferentes áreas, pero principalmente estas son las 4 en las que estoy más enfocado. Wow, porque es que ahí es donde uno dice, listo, vemos todo esto afuera y vemos de pronto la campaña, el comercial bonito, pero fíjate todas las líneas operativas que hay para poder dar este resultado, porque finalmente lo hablábamos ahorita fuera de cámaras, y es que hay muchas áreas importantes del negocio y el marketing es una de las más importantes, o sin darle como una etiqueta de cuál es más importante o no, todas cumplen una función que es vital para el desarrollo de la empresa, pero entonces me gustaría entender qué es para Interrapidísimo el marketing, qué es para ti el marketing, cómo lo perciben ustedes. Bueno, el marketing no es hablar literalmente de lo que haces, no es hablar de los productos o servicios que ofreces, o en nuestro caso,
no es hablar de quién llega primero o quién tiene más cobertura. Y no porque esté mal, sencillamente porque la gente no compra lo que haces, sino realmente compra el por qué lo haces. Y en nuestro caso vemos que el marketing es una declaración de valores, de principios. Es como a través de él tú logras compartir tu visión y haces que la gente de una otra forma comulgue y se conecte con ella. Por eso nosotros eh, y nuestro equipo de comunicación tiene un enfoque en contar esas historias que están detrás de cada entrega, ¿no? De cada envío. Porque el envío no llega a su destino porque alguien hace un despacho. Todo lo contrario, el envío llega es porque alguien lo espera. Mm, Y en wow. esa conexión sentimos que hay muchísimas historias que valen la pena ser contadas y por eso nuestro enfoque está en homenajear a nuestros usuarios y a nuestros emprendedores, porque al final Interrapidísimo es la suma de muchos emprendedores y nosotros, qué mejor para contarlos que un mensajero, ¿no? Nosotros lo recorremos el país todos los días y de una u otra manera sabemos y conocemos de primera mano esas historias que mueven el país. Wow, qué cool. Y es que sabes que a mí particularmente me parece que muchas empresas basan su marketing en eso, en definir cuáles son nuestros puntos fuertes y lo que tú decías, como quién entrega más rápido. Y al final es como que el, la calidad del servicio del producto no es un factor diferencial. Eso es algo que ya debe estar implícito en cada servicio que una empresa presta, ¿correcto? Es decir, las empresas obviamente tienen que competir entre ellas y eso hace que pues, el beneficio mejor de la competencia sea para el usuario, porque hace que se esfuercen cada vez más por dar lo mejor. Pero es bien difícil poderse diferenciar en un sector primero que es muy tradicional, ¿sí? Que si tú lo ves como que cómo hago Instagram, me habla este modelo de negocio. Y sobre todo es en estas nuevas generaciones cómo capto la atención de esas personas cuando no tendrían por qué hacerlo. Ustedes bien podrían ya, listo, acaparamos el mercado de cierta forma, competimos con estos factores, pero ustedes decidieron meter una parte emocional. Y esa parte emocional tiene muy implícita la filosofía de la marca, de la empresa, su historia, que es algo que muchas personas no saben, pero que también me gustaría que hoy nos compartieras en este podcast. ¿Cómo empieza esta compañía? ¿Cuáles fueron esos inicios? ¿Y cómo es que ha llegado a ser el monstruo de compañía que soy? Y sobre todo mantener esos valores en el tiempo. Bueno, tú mencionaste antes de hablar de los inicios de Inter, un tema bien importante y es que las plataformas, las grandes plataformas de medios y redes sociales han condicionado y han tratado de industrializar un poco la manera en cómo hacemos publicidad, ¿no? Entonces, han determinado unos formatos que según ellos son los idóneos para lograr captar la atención del usuario. Entonces ya te venden formatos de pauta en donde tienes 5 segundos para atrapar a tu usuario o a tu cliente y si no lo logras seguramente no vas a poder tener resultados positivos, ¿no? Entonces esto de una u otra forma ha limitado la creatividad y muchos de los que nos dedicamos a esto hemos caído en, en ese juego o en esa filosofía de tratar de seguir esa corriente. Y, y yo pienso que eso es algo en lo que no debemos caer. Y no estoy queriendo decir que esté mal. Todo lo contrario, está bien porque si no estuviera bien, las marcas no lo harían. Grandes marcas del país no le apostarían a ese formato de exposición, de hacer que los usuarios lo vean, ¿no? Claro. Porque esto es un tema, se invierte muchísimo dinero y lo que se busca es visibilidad, es que la gente con alta frecuencia pues pueda de una u otra manera verte. Y en nuestro caso nosotros no queríamos simplemente ser vistos, nosotros queríamos ser recordados. Wow. Y la manera en que esto sucede es cuando tú logras generar una emoción con tu audiencia, ¿no? Cuando tú logras hacer que ellos sientan algo.
En el principio nosotros no sabíamos qué emoción queríamos despertar cuando empezamos a trabajar en la manera en cómo lo íbamos a abordar, pero sí sabíamos que queríamos que las personas cada vez que pensaran en Inter rapidísimo dijeran, ok, yo quiero ver lo que van a hacer porque esto de una u otra Ajá. forma me va a generar algo. Y para responder tu pregunta en términos de los inicios de Inter, pues Inter es una empresa que nace hace 35 años en la ciudad de Villavicencio, empieza en una Ok. bici de segunda, es una empresa hecho a pulso como muchas empresas colombianas, en las que obviamente han tenido una historia muy linda por contar y que hoy tienen un impacto muy positivo, ¿no? Inter tiene alrededor de 8.000 colaboradores, entre Wow. directos e indirectos, eh, y sentimos que ha sido una, gran, una gran empresa que siempre le ha apostado por, por no simplemente generar beneficios en términos financieros, sino que también se ha preocupado por mantener a todos los stakeholders de una manera positiva, ¿no? Ok. Al gobierno, a los colaboradores, a sus clientes y pues obviamente también a la empresa como tal, porque pues evidentemente tiene que generar de una u otra manera algún beneficio para que esto pueda permanecer en el tiempo. Claro, sea sostenible totalmente. Pero es que hay algo muy interesante con lo que comentabas ahorita y es sobre todo arriesgarse a hacer cosas diferentes. Porque fíjate que en este tema de la publicidad, cuando tú mencionas que hay unos estándares importantes que la industria ya sigue en general, precisamente porque es más fácil guiarse de los estándares que ya están establecidos y que pueden funcionar y obvio para presentarlos dentro de una propuesta a un equipo, pues digamos que todo es más replicable, pero el hecho de hacer algo diferente, primero, es lo que marca la vara, porque si tú logras diferenciarte haciendo algo diferente, ahí es donde empiezan a seguirte. Pero como caemos de pronto en lo que, bueno, esto ya está hecho, entonces se sigue replicando, entonces en función de que los algoritmos funcionan así y demás, entonces como que no se rompe esa pared y vivimos en un bucle donde el usuario se cansa de ver lo mismo y hace falta conectar desde una forma diferente como lo que ustedes hicieron. Ahora, a mí me parece muy particular es porque precisamente vender estas ideas no es fácil. Y no es fácil porque sencillamente, claro, las empresas tienen un equipo financiero que lo que saben es mirar números, ¿sí? Y esa es su función y está bien porque pues lo que hablábamos, o sea, para que una empresa sea sostenible en el largo plazo, pues tiene que cuidar mucho todos esos recursos y en la publicidad hay campañas que no tienen un retorno inmediato, hay campañas que de por sí eh, como que suponen un reto poder solo presentar al equipo. Entonces, ¿cómo fue esos inicios de ustedes poder decirle a su equipo, mire, tenemos estas ideas, esto es lo que queremos hacer? Y como nadie lo ha hecho, pues los que se van a arriesgar somos nosotros. ¿Cómo se estructura y cómo funciona ese equipo desde adentro para poder ejecutar una idea así? Bueno, mmm, digamos que Inter siempre ha tenido desde sus inicios en la vena una inclinación por la creatividad y ha sido como ese pilar que ha permitido que de una u otra manera eh, hoy adopte un modelo como el que tiene. Yo recuerdo que una vez sentado con el presidente de la compañía estábamos en una reunión y no había muchos recursos para invertir en ese momento. Ok. Entonces teníamos como, miren, logramos hacer una negociación con una empresa de vallas y tenemos que eh, instalarlas en diferentes zonas de la ciudad, eh, pero queremos que estas vallas sean vistas por las personas, por eso tenemos que ubicarnos de manera estratégica Ujú. y queremos que estas vallas sean llamativas. Queremos que estas vallas de una u otra manera logren eh, llamar la atención de los usuarios. Eso nos lo comentó el presidente, pero nos dejó algo muy claro y dijo, queremos que todo esto pase, pero no hay presupuesto. O sea, no se puede hacer nada diferente a tener las vallas. Es decir, no vamos a colocar bombillos, no vamos a hacer que se mueva, tenemos que hacer mucho con poco, entre comillas. Fue como el brief. Y nosotros nos fuimos pensando en eso y llegamos a la siguiente reunión como con una idea, pero sentíamos que no estaba tan chévere. La contamos
y efectivamente pues no se aprobó y nuestro presidente nos dijo en su momento, pues muchachos, sencillo, volteemos las vallas, pongamos las vallas al revés. Oh, Y, ¿cómo? y no sé si tú en algún momento viste y yo dije, pucha, eso está increíble, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Porque era una muy buena idea. Ok, Pues imagínate que necesitamos llamar la atención de la gente, necesitamos que todo el mundo lo viera, que generara conversación, pero a un valor al mismo costo. sí, claro. Claro, cuando él nos menciona que la idea era voltear las vallas, pues dijimos, está increíble porque cumple con el brief. Claro, todo el mundo ahí, ¿y usted por qué está volteado? Entonces, mira que nos arriesgamos en su momento a hacerlo porque de una u otra manera nadie lo había hecho, pero también no la estábamos jugando, Claro. porque podría tornarse también como si hubiera sido un error, pero al final digamos que era una conversación que se iba a generar y pues íbamos a esperar a ver qué pasaba. Hicimos el ejercicio y pues fue muy positivo porque la cantidad de gente que nos llamaba ya no era por los reclamos, Vea pues. era porque nos decían, hombre, acaba de haber una valla y ustedes tienen que despedir al proveedor que les la instaló porque la valla está al revés. Entonces la gente empezó a asociar que había sido un error de los proveedores. Ok, Obviamente también hubieron clientes que dijeron como, así como está esa valla, está su logística, patas arriba. Entonces fueron muchas reacciones positivas. Y a lo que voy con este ejemplo es que en ese momento no había un departamento creativo como el que hay hoy, pero siempre estaba estaba implícito. implícito ahí. Cuando Inter toma la decisión, por ejemplo, de tener oficinas en todos los municipios del país y llevarlo como su ventaja competitiva, como su propuesta de valor, era muy arriesgado en su momento porque hay muchos municipios de Colombia en donde no se generan envíos. O Total. sea, la gran mayoría de municipios no son rentables en términos financieros. Sin embargo, desde el principio siempre se tuvo claro de que habría que conectar al país independientemente si fuera o no rentable. Porque dentro de nuestra misión estaba conectar y unir al país a través de nuestro servicio. Entonces, siempre ha estado la creatividad como implícita ahí dentro de lo que hacemos. Sin embargo, no significa que cuando se llevó la propuesta, la adopción hubiera sido fácil, ¿no? De tener un equipo creativo, porque era muy difícil llevar a la junta directiva o argumentar el por qué una empresa de envíos ahora tenía que tener un equipo Claro. de directores creativos, de copies, de diseñadores industriales, de diseñadores gráficos, eh, también cómo íbamos a tener un equipo de cine que se encargara de la producción cuando nuestro core del negocio no es El la audiovisual, comunicación total. y no es la parte del marketing. Sin embargo, nuestros argumentos pues fueron digamos, siempre estuvieron basados en pilares muy claros. Y era, el marketing para nosotros es tan importante como finanzas, es tan importante como la logística, no es menor. Y lo que pasa es que muchas organizaciones tercerizan Ujú. ese tipo de acciones con agencias por los motivos que sean. Y nosotros veíamos que en nuestro caso queríamos hacerlo de manera directa para poder controlar todo lo que íbamos a decir. No es simplemente tener una idea y contratar a alguien para la ejecute o contratar a alguien para que nos diga las ideas y qué hacer. Nosotros queríamos hacerlo nosotros mismos, porque sabíamos que teníamos cómo hacerlo y teníamos digamos que las ganas. Entonces, claro, cuando nos sentamos a estructurar bien el proyecto, se presenta a la junta directiva y no se ve con muy buenos ojos. Sin embargo, eh, les pedimos que nos dieran un chance nomás, Ok. que nos dieran un chance para intentarlo. eh, y bueno, afortunadamente, desde que empezamos nos ha ido muy bien en términos de que a la gente le ha gustado lo que hemos hecho. ¿Pero esperaban ese éxito o fue muy repentino? Pues mira que nosotros siempre quisimos hacer las cosas bien y quisimos hacerlas de una forma diferente. Mm, Nunca tuvimos como en mente o como objetivo hacer esto como para ir y ganarnos premios
los diferentes Ujú. festivales que hay de publicidad. De hecho, Inter nunca ha participado en ningún festival de Vea pues. publicidad, porque no es de nuestro interés. O sea, no centramos nuestros esfuerzos en hacer marketing para publicistas. Ujú. Nosotros hacemos marketing Para para la conectar gente. con la audiencia. Y ese sentimos que para nosotros es como el mejor premio, ¿no? Ver que la gente se identifica y que las campañas logran causar una imagen positiva en ellos o cambiar conductas en algunos casos, pues para nosotros es muy importante. Pero, pero planeado como tal, pues queríamos hacer cosas lindas, cosas que conectaran, pero no sabíamos que esto de una otra manera iba a generar el impacto que ha generado hoy. Y seguramente porque también algo en lo que hemos ido, un método que se ha ido evolucionando. Esto no es algo que esté como Sí, listo, preestablecido y ya. no, o sea, nosotros cada campaña hemos ido agregando ingredientes nuevos que otras no tenían. Entonces hemos ido evolucionando nuestro método para hacerlo cada vez mucho mejor. Seguramente si tú ves una campaña de hoy a la primera que hicimos, hay una gran diferencia. Para darte un ejemplo, no sé, nosotros no teníamos merchandising o un merch Ok. dentro de nuestras campañas. Entonces, por ejemplo, en el oso, la campaña del Día de la Madre, incluimos un osito y este sirvió como, pues obviamente como símbolo de unión, pero también fue algo que quedó para que la gente pudiera apropiarse de la campaña y vivirla. Claro. Entonces, mira que en esa campaña en particular hubo un momento muy lindo porque las personas, eh, obviamente nosotros en el proceso de colocar las voces o los mensajes que ellos querían transmitirle Ujú. a sus familiares, porque el objetivo era que ellos ingresaran a una página, pusieran el mensaje, nosotros lo introducíamos en el pecho del osito y lo Ok. despachábamos. Entonces en ese proceso nosotros escuchábamos lo que la gente decía, y no por chismosos, era porque nos tocaba saber qué mensaje Iban a íbamos poner. con qué oso y con qué nombre, ¿no? Ok. Entonces, cuando escuchábamos eso, veíamos que la gente, o que el osito y el recurso sirvió para pedir perdón, porque hijos no se hablaban con sus papás, con sus Wow. mamás. Entonces se excusaban por los motivos de las discusiones que habían tenido. Y eso fue muy emotivo y literalmente nosotros se nos aguaban los ojos cuando escuchábamos todo esto porque eran mensajes profundos, Claro. pero al final decíamos, qué verdad que era que esto que hicimos sirvió no simplemente para hablar de Inter rapidísimo, Ujú. ni decir que conectamos soldados que están en los lugares más apartados del país con sus seres queridos, sino sirvió como una herramienta para que la gente pudiera reconciliarse. Y eso pues es muy importante. Que fue muy contraintuitivo porque cuando lanzaban como la expectativa, ¿no? El tráiler y demás, uno como que se imaginaba, bueno, una campaña, soldados, y cuando salen con un osito, es como que le dieron la vuelta y yo digo, en un mundo tan plegado de información, pocas cosas o sea, pocos impactos publicitarios tienen la capacidad de ser un stop scroll, ¿sí? Tú vas haciendo y haciendo, haciendo scroll y solo algo te logra detener, pero aún esas cosas que te hacen detener, las ves y las olvidas, ¿sí? Entonces ya ustedes pasan la fase de hago que se detengan, pero también hago que me recuerden, pero también genera una sensación, también genera una emoción en las personas. Y cuando yo leía los comentarios de la publicación, era como que los que no nos importa el precio de un envío porque Interrapidísimo siempre está en nuestros corazones. Y yo decía, claro, es que ahí es donde ya se trasciende el tema transaccional, ¿sí? Porque eh, eso lo entienden muy bien las grandes marcas, claro, lo comunican desde diferentes cosas, pero al final una persona que decide pagar 3 4 5 10 veces más por un producto, eh, ¿por qué no es sino porque tiene una conexión con esa marca o porque hay un arquetipo social? Pero en este caso es más complejo hacerlo para un producto o para un servicio más bien, que es masivo, que es popular. Entonces, yo sé que hay una ideación detrás de cada campaña. eh, Nosotros las vemos, pero no nos imaginamos todo lo que hay detrás. Y eso es lo que me gustaría que nos compartas un poco de esos procesos, como del laboratorio creativo, cómo funciona operativamente esto, para poner, digamos que en términos tangibles, algo que es intangible, porque hablábamos ahorita de qué difícil es venderle la idea a, a alguien cuando no existe esa idea, ¿sí?
O sea, por lo menos cuando hay referentes, pues tú coges los referentes, los muestras y es como más fácil. Y en una startup de pronto se entiende un poco más como que haya un equipo creativo, pero en una industria tradicional y vender una idea que no existe, e innovar, ¿cómo lo hacen y cómo se organizan como equipo para que se den estas campañas? Bueno, nosotros, por lo general, tenemos ya en el año, digamos que unas campañas definidas o establecidas. Ujú. Por ejemplo, Navidad, eh, sí o sí, es una pieza en la que tenemos que estar pensando todos los años. Eh, el Día del Mensajero, Ujú. el Día del Mensajero. eh, y digamos que hemos ido experimentando que la manera en como nosotros hemos abordado el tema nos ha permitido tener la libertad para no casarnos con un solo territorio. Ujú. ¿Sí me entiendes? Entonces hay marcas que de una u otra forma establecen que tienen un territorio y se mueven en torno a eso. Ok. Nosotros definimos que no quisimos como sesgarnos un poco, sino quisimos dejar eso muy amplio y la manera fue contar historias, ¿no? Entonces Ujú. contar historias que se queden en el corazón de los colombianos. Y esto va muy alineado a nuestro propósito de marca, que es hacer que el esfuerzo de, de las personas llegue a su destino. ¿No? Nosotros creemos que el mundo lo mueven las personas que no se rinden, las personas que se levantan, las personas Ujú. que de una u otra manera ven en los no el impulso para continuar, los que tratan de salir adelante a pesar de todos los problemas que hay. Y en función a eso, nosotros lo que hacemos es homenajes para cada una de estas personas, porque al final Interrapidísimo es la suma de muchos emprendedores. Ujú. Es, Interrapidísimo es un puente entre quien necesita algo y quien lo Lo tiene. probé, total. Entonces, en ese orden de ideas, nuestras campañas, la manera en cómo lo abordamos nos permite a nosotros hacer el Día de la Madre, meternos en amor y amistad, meternos en otros, en otras, digamos que temporalidades que Ujú. de una u otra manera no están ya delimitadas. Entonces, por ejemplo, el Día de la Madre es una de esas. El día por ejemplo, el Día del Padre. Para el próximo año viene una campaña muy linda del Día del Padre. Hicimos una de amor y amistad hace poco, no sé si la viste, Sí, sí, sí. eh, y no estaba pensada. Entonces, dentro de nuestro cronograma. Entonces, esas licencias de poder estar pensando siempre como en qué podemos hacer, porque lo podemos y tenemos el equipo, pero también tenemos la libertad. Ujú. Entonces, yo pienso que no sesga nada. Entonces, en el momento en que queramos contar alguna historia de lo que sea, pues vamos a tener la licencia porque nuestro objetivo es contarlo de la mejor manera. Y un poco de lo que me preguntabas acerca de qué hay detrás, pues de la ideación y el proceso, nosotros tratamos de dar libertades, ¿no? Ahora son Ujú. como 30 personas, más o menos las que hacen parte del equipo creativo Wow. y del laboratorio, y siempre están pensando en ideas positivas, en ideas nuevas, y hay una cultura muy Ujú. linda porque es quien cuenta la mejor historia Claro. y entre ellos se arman duplas y obviamente muy sano todo el ejercicio, pero están en función de, uy, tengo algo súper chévere. En algunos casos, nosotros, con mi colega, con Edwin, que es el gerente del área, nos sentamos a escribir cosas y salen de una manera rápida, digamos que por la complicidad que hay, ¿no? Y, Claro, la, y, la- total. y el tiempo que llevamos trabajando, entonces digamos que hay una forma ya establecida que tenemos nosotros y las cosas fluyen. Muchas veces, pues, por ejemplo, la campaña de Amor y Amistad nació en un almuerzo y ¿Ah, estábamos sí? hablando de Navidad. Y cómo resolvemos Navidad, cómo resolvemos el bench de esta Navidad, qué pensamos, un retrato, y al final terminamos hablando de la amistad y de un momento a otro abordamos el tema ya con la mascota y empezamos a atar cabos y después ya dijimos, acá hay algo chévere, contémoselo al equipo, lo bajamos, lo evolucionamos y se dio sin tener que estar pensando en, tenemos que hacer algo, ¿no? Y sin tanto protocolo o Exactamente. sea, ya luego se aterrizan las ideas, pero finalmente, eh, pues lo vemos hasta el momento eureka, ¿no? Ujú. Las celebridades y las personalidades más grandes, sus ideas han venido en un baño, no sé, en la calle, y es aterrizar esas ideas, sobre todo cuando hay esa cultura que mencionas, porque hay un equipo que ya tiene unos estándares muy altos
y es como, no vamos a defraudar la marca. Antes, qué privilegio poder ser parte de estas campañas, qué privilegio hacer estas cosas posibles, porque yo creo que ver el resultado para todos debe ser muy conmovedor y es como esa alegría con la que se lo pueden compartir pues a sus familias. Tú me mencionas que la primera campaña que ustedes hicieron así como importante en términos, digamos que de visibilidad, fue esta del niño. Y ahorita detrás de cámaras nos estabas contando un poquito cómo fue todo ese proceso. Me parece súper valioso y rescatable que les mostremos el detrás de cámaras de cómo ocurrió esa campaña. Bueno, mira, esa campaña eh, personalmente ha sido una de las que más me emociona y me conmueve, es una de las que más me gusta, porque Inter siempre ha tratado, y yo creo que es uno de los diferenciadores, de mezclar la realidad con la ficción. Ok, Y si me preguntas en porcentajes, yo siento que el 80% lo lleva a la realidad y el 20% a la ficción. Y cuando esto pasa, hace que la audiencia se conecte más, porque son historias reales, son historias que la gente ha vivido o ha visto. Entonces, en ese caso, la campaña del niño cuenta la historia de David, oriundo de Boyacá, que a diferencia de los demás niños, este no quería no quería pedirle un regalo a Santa, todo lo contrario, quería llevarle y quería regalarle una ruana que hacía su abuelita. Entonces, esto es real, esto es una carta que llega a nosotros eh, en uno de nuestros canales de venta y lo que hace es que nos sirve como insumo para nuestra campaña de Navidad. Entonces, lo que hacemos nosotros es, cuando recibimos esa carta, nos miramos con Edwin y dijimos, hombre, este pelado es mejor creativo que nosotros. y tratamos de hacerle el sueño realidad. Entonces nos contactamos con su familia, les contamos un poco acerca de que queríamos que David viajara personalmente a Rovaniemi, Finlandia, que es donde está la Villa de Santa, y que él hiciera la entrega de su regalo. Entonces se organizó todo para que pasara y literalmente cuando el niño viaja, cuando todo el crew también se monta en la idea y se comprometen, pues, pues fue un resultado increíble, fue mágico porque pues nosotros no habíamos estado allá previamente, claro. entonces fue una experiencia muy linda, ¿no? Y eso va muy enfocado en lo que te digo y es que mezclar esa realidad con la ficción logra que haya una conexión genuina con la audiencia y mucho más positiva, pero fue bien interesante esa campaña. No, y que va acompañada de muchas más acciones. Es decir, a veces cuando una empresa quiere hacer una campaña, eh, como que la traducción es hacer un comercial o pagarle a esta persona para que diga algo. Pero el que todas las acciones se hayan conectado desde, listo, el niño, luego entonces a muchas personas salen en redes sociales a hablar del tema, entonces ya se centra más la atención ahí, y luego pasan de un escenario digital y ahora listo, vamos a crear o recrear más bien una casa donde las personas puedan ir a hacer sus donativos para llevarles regalos a otras personas. Entonces ahí es como que uno ve que todo se conecta y dice, no, no se quedan simplemente una idea ya. No, en realidad es un impacto social también que se traslada y que finalmente pues la figura de la empresa queda como una filosofía que las personas empiezan a adoptar y ya se sale solo del objetivo comercial, ¿sabes? Que eso es algo súper complicado en las empresas porque todas las empresas a veces quieren ver el retorno inmediato de su campaña, ¿sí? Y no Sí. saben que la mejor forma a veces de tener un mejor crecimiento es precisamente a partir de generar buenas emociones en las personas. Y no solo ha sido esta campaña, o sea, todas han tenido cosas y características muy importantes. El pasar esa barrera de la competencia, ¿no? No, yo no te veo a ti como mi competencia, eres más bien parte de mi gremio y dignifico tu trabajo y entonces pintan los carros o entonces si está lloviendo vamos a cuidar el agua, no lavamos nuestros carros, ahora está pasando algo con los páramos, entonces vamos a sembrar frailejones, entonces es como vivir en esa onda y por eso es necesario tener un equipo que esté conectado con ese ADN de la marca porque lastimosamente y aunque muchas agencias, claro, intentan dar lo mejor de sí, hay cosas que sencillamente no se pueden delegar porque es el corazón de la Ujú. empresa. Entonces el estar presente en todo esto me parece que
que marca un hito muy importante en lo que es hacer marketing y sobre todo en la industria colombiana. Pero hay un punto que, pues claro, las personas también no ven y es los retos que hay detrás de. Supongo que todo este camino no ha sido fácil, que se han encontrado con obstáculos y quisiera que les compartieras a las personas también cuáles han sido esos retos importantes y qué reflexiones has sacado de ellos. Bueno, sin lugar a dudas, yo siento que uno de los principales desafíos ha sido lograr eh, permear a toda la organización bajo una misma visión. Ok. Eso yo siento que ha sido un trabajo bien interesante, porque esto lo hacen personas y lo tienen que hacer personas que crean y que comulguen con el propósito. Y yo sé pues obviamente que pues se piensa que es lógico, pero a veces no es tan fácil ni tan así, ¿no? Ujú. Entonces tú puedes tenerlo claro, pero si tu equipo no lo tiene claro, el resultado va a ser difícil, va a ser terrible porque no vas a lograr transmitir lo que tú realmente quieres que la gente sienta cuando vea, en este caso, nuestros comerciales o cuando ven un producto nuevo Interrapidísimo o cuando un inversionista compra una franquicia o un socio de entrega se, se vincula a trabajar con nosotros. Entonces yo siento que es uno de los retos muy grandes que hemos tenido nosotros, pero afortunadamente mmm, nos ha ido muy bien porque hemos logrado cambiar esa Ok. cultura que de una u otra forma venía de años atrás, en donde el enfoque era más la logística y no tanto el consumidor. Mm, Y eso es algo que pasaba mucho en la industria. Yo recuerdo que cuando yo estaba como gerente en Barranquilla, en uno de mis viajes, yo tenía Barranquilla y desde ahí eh, me encargaba de manejar Santa Marta, Cartagena, Riohacha eh, y obviamente la parte urbana de Barranquilla. Tuve que viajar a Cartagena porque estábamos teniendo problemas con los envíos y los tiempos de entrega en los pueblos. Te estoy hablando hace más o menos unos 10 años. wow. Y cuando yo llego a la oficina, lo primero que veo es una rume de envíos en las estivas. Y lo que pregunto es, oye, ¿por qué está esto acá? ¿Por qué no ha salido como salió ya salió lo de la operación urbana? Y la Ujú. respuesta fue, lo que sucede es que estos envíos que están acá van para estos pueblos, va para Maates, va para Turbaco, va para Arjona y va para María la Baja. Ok. Son municipios de Bolívar. Eh, pero como no hay los suficientes envíos, pues todavía no amerita Ah, contratar un vehículo para que se lleven. A mí eso me pareció algo muy extraño porque ¿y qué culpa tiene el usuario? Me pregunté yo, ¿no? ¿Qué culpa tiene el cliente claro, o de sea, que lógicamente para la empresa es más rentable hacerlo así, pero el usuario es, yo quiero que llegue mi pedido, sí, o sea, exactamente, y sobre todo que uno se compromete con unos tiempos de entrega y con unas frecuencias? Entonces, en ese momento vi que había una fricción, ¿no? Que estábamos teniendo un enfoque un poco más hacia el proceso y hacia el beneficio de la organización, pero estábamos desatendiendo de una u otra forma al usuario. Y eso es algo que estoy seguro que no solo le pasaba a Inter. Entonces, claro, cambiar ese mindset de hay que centrarnos en el usuario, hay que empezar a entender esas necesidades, pues costó siempre un tiempo, pero a tal punto hoy, digamos que de una u otra forma han dado buenos resultados y sentimos que es por eso, porque el equipo ha logrado entender que el mundo, y perdón, las empresas y sobre todo Interrapidísimo la mueven, pues son sus clientes. Y a raíz de eso, pues hoy contamos con un servicio increíble en donde logramos conectar municipios con ciudades intermedias y ciudades principales en 24 horas. Hoy un paquete que tú pongas en Maates te está llegando a Bogotá en un día, o de Bogotá a Chigorodó, o Bogotá a Necoclí, o Bogotá con eh, Granada Meta, te lo hacemos en un día. imagínate. Entonces, eh,
ha sido una experiencia muy chévere, ¿no? Ha sido una experiencia muy chévere porque uno aprende y uno conoce mucho el país, entiende al momento de viajar cómo está conformada, eh, digamos que sobre todo las vías, ¿no? Ujú. Y también el desafío que tenemos nosotros para lograr conectarlo. Obviamente, también como tenemos una muy buena cobertura y tenemos muy buenos tiempos de entrega, en algunos momentos fallamos y no logramos conectar como quisiéramos, ¿no? Sí, Pero, normal. pero son gajes del oficio, eh, y lo importante es que siempre estamos también como en esa actitud de recibir feedback para poder ir mejorando y Es todo en que función del usuario. totalmente, o sea, hay que untarse un poco de la operación si quieres comunicar, porque finalmente, ¿cómo tú comunicas el ADN de tu empresa si no sabes cómo funciona desde adentro y no eh, como que indagas en cada área y entiendes las necesidades del usuario? O sea, no se puede comunicar de una buena forma si no estás como bien relacionado con todas esas cosas. Eh, Esto me recuerda a la anécdota que cuentan los founders de Airbnb, porque ellos, pues, de una, pues, en sus primeros procesos, que fue como muy creativo, que esa es la ventaja de a veces no tener presupuesto, que el presupuesto, digamos que saca la parte más creativa de las personas, porque es como hacemos sin presupuesto, y estas personas lo lograron hacer, ¿sí? Con cajas de cereales y bueno, diseñaron una campaña súper chévere. Cuando les compran esta idea, y Y Combinator, que es una de las firmas más importantes de inversión, les dice, listo, les metemos 4.000 millones de dólares, ellos empiezan a regar su operación, pero empiezan a descuidar esas cosas chiquiticas. Y entonces es como que, pero ¿por qué si tenemos todo el dinero, si tenemos, qué está pasando? Y entonces es como que no entienden por qué no se están rentando algunos lugares y demás. Y lo que les dice el CEO de Y Combinator es, ok, vayan hasta los lugares, hospédense, miren qué es lo que está pasando, o sea, entiendan el negocio desde adentro. Ellos dicen que ese fue el mejor consejo que les pudo dar, porque cuando ellos fueron, entendieron que los usuarios no sabían tomar las fotos, no entendían bien cómo usar la plataforma y desde adentro empezaron a corregir esas cosas. Asimismo, como Simón, el de Rappi, cogió a su equipo un día que no habían descargas y, bueno, vamos a la calle a preguntarle a la gente qué pasa, ¿sí? Y se llevó a todo el equipo. Y no sé, es como que eso suena muy chévere como historia, pero a las personas les cuesta hacer esas cosas que a la final se tienen que hacer, o sea, es untarse del barro para poder comunicar. Mira que en función a eso que dices, hay una frase, no recuerdo quién la dijo, pero decía como el PowerPoint está para las presentaciones, pero para la toma de decisiones está el Power People. Mm, Y el Power People es remangarse literalmente eso está y, cool. y entender muy bien qué es realmente lo que está pasando afuera. Y en función a eso, mira que nosotros, al equipo creativo, y no solo el equipo creativo, sino en general a todas las áreas, antes de sentarse en su puesto a hacer lo que saben hacer o para lo que los contratan, ellos tienen que salir a entregar, tienen Oh, que vivir la experiencia de ser mensajero. wow. Porque cuando tú realmente sientes y vives el core del negocio, en este caso logística, cuando tú entiendes el día a día de un mensajero, seguramente cuando llegues ya a hacer lo que haces, ya vas a tener un poquito más de conciencia del trabajo y de lo que hace la organización. Entonces es un ejercicio bien importante y estoy completamente de acuerdo de que, eh, hombre, las decisiones se tienen que tomar es entendiendo muy bien y remangándose, yendo al punto de venta, subiéndose a entregar. Es un ejercicio que se hace frecuentemente en Interrapidísimo. Totalmente. Sobre todo para que haya congruencia con lo que comunicas. Es decir, hay empresas que gastan mucho presupuesto y hacen excelentes campañas de marketing, pero vas a revisar sus redes sociales o las reseñas de los clientes y son clientes insatisfechos. Entonces es como que, por un lado me estás comunicando esto, pero a la larga no estás dándome de aquello que me comunicas, entonces no hay congruencia y eso Ujú. fractura cualquier relación que tengas con un cliente, por lo menos a largo plazo. Entonces, sé que han hecho un muy buen trabajo, sé que siempre hay puntos de mejora y más líneas con las que quisieran innovar, que viene para Interrapidísimo, que se proyectan para el futuro, que es eso que los mueve y los impulsa a seguir haciendo lo que hacen y mejor aún. Bueno, Inter, Inter es una empresa muy dinámica y, y dentro de su filosofía siempre ha tenido un pilar muy importante que ha sido el enfoque. Ok, El enfoque para nosotros es un pilar importantísimo porque
te permite concentrarte en lo que realmente eres bueno y en lo que realmente generas valor. No significa que no diversifiquemos, todo lo contrario. De hecho, hoy nuestro ecosistema evolucionó para dejar de ser simplemente un proveedor de última milla, porque al final del ejercicio, digamos que eso es algo que lo hacemos y lo hacemos mejor que ninguna otra marca, pero nosotros queríamos convertirnos en un socio de negocios para nuestros clientes, porque lo que te mencionaba, un proveedor es visto como un gasto Un gasto, sí. y no como un socio que te ayuda a crecer. Y en función a eso desarrollamos otras verticales como un marketplace que permite que los clientes de Inter puedan ofrecer sus servicios, sus productos, perdón, en nuestro marketplace con cero comisiones de venta, con Wow. envíos completamente gratis. Eh, y lo hacemos y lo hicimos pensando en, ok, no es simplemente preocuparnos por lo último que ya sabemos hacer, sino ven cómo nosotros ayudamos a nuestros usuarios para que tengan otro canal más para que puedan vender. Asimismo, también creamos la vertical de fulfillment, que lo que hace es que almacenamos los productos de nuestros clientes en diferentes nodos logísticos para permitir una operación mucho más eficiente. Entonces, para darte un ejemplo, si tú vendes relojes en Bogotá y los tienes en tu casa o los tienes en tu negocio y ya tienes un histórico de ventas, lo que hacemos nosotros es almacenarte el Mm, producto en la ciudad dependiendo de la referencia y dependiendo de la cantidad de claro, para ser más relojes. ágiles en la Exactamente, distribución. más ágiles y también mejoramos de una otra manera el flete Claro. más económico porque pues ya no sale desde Bogotá y el almacenamiento pues se cobra un valor mínimo. Inclusive estamos haciendo pruebas piloto también para llegar al micro fulfillment, que es cada vez estar mucho más cerca de la persona que quiere el Mm, producto. Entonces, tenemos en nuestros camiones, digamos que los adaptamos para almacenamiento. Entonces, el reloj que tú vendes hoy en Bogotá ya no solo va a poder almacenarse en este caso, por ejemplo, Barranquilla, ujú. sino que va a estar dentro del camión. Entonces, Muy cada bueno. vez que tú tengas una venta, por ejemplo, inmediatamente si el camión es en la zona, el camión va a tener el producto para entregarlo en segundos, Qué en locura. minutos. Entonces estamos en una prueba piloto porque queremos hacerlo de una manera responsable, pero estamos llegando a eso, ¿no? Acá vas a estar más cerca del usuario y ser mucho más eficientes. Adicional a eso también tenemos una vertical de métodos de pago. Ok. Y la vertical de métodos de pago es, eh, entendemos que cada vez, pues obviamente, a pesar de que las plataformas, las billeteras virtuales, las tarjetas de crédito, las de débito, han ido ganando, pues obviamente, un auge mayor, sobre todo en las partes más apartadas, el efectivo sigue siendo el rey. Sí, total. Eh, y para eso creamos un método de pago que se llama pago en casa, que es la gente paga en efectivo o con cualquier método de pago el producto cuando lo recibe, ¿no? Ujú. Y esto lo que hace pues es La que entrega. aumenta la confianza del comprador, porque de una u otra manera pues tú estás comprando muchas veces en páginas que no tienen detrás un respaldo, Ujú. eh, digamos que, bueno, no un respaldo, sino que seguramente no las has visto. Claro, no hay la confianza y como tantas estafas que se han dado por internet, entonces la gente prefiere el pago contra entrega porque es la seguridad. Ya me llegó, lo pago ahí sí. Exactamente. Entonces también tenemos nuestra billetera virtual, la estamos desarrollando em, y sentimos que todo esto pues ha venido aportándole a la experiencia del usuario, pero si te das cuenta no es simplemente en, en última milla, ¿no? Aquí estamos explorando otras cosas que si bien es cierto no somos expertos, están muy alineadas y muy atadas a nuestro negocio, porque Totalmente. en definitiva es como logramos ser un socio de negocios para ellos, como ellos nos ven a nosotros de una manera diferente. Y cuando eso sucede, seguramente, pues obviamente, digamos que, los beneficios en términos de eficiencia, logísticas
También en términos de tarifas, pues van a ser mucho mejor. Totalmente. Y por otro lado, también desarrollamos una vertical que siento yo que es la más importante de todas. Y esto sí no tiene absolutamente nada que ver con logística, no tiene nada que ver con transporte, no tiene nada que ver con comercio electrónico, con marketing. Tiene que ver con, con el activo más importante de las empresas, que tú sabes que son las personas. Nosotros desarrollamos un programa que se llama Mindset y es una vertical que se encarga de formar a nuestros colaboradores, pero también sirve eh, como un área que los entrena para poder ser mejores personas. Wow. Es un proyecto en el cual le hemos apostado muchísimo porque nosotros sabemos que las empresas la mueven las personas y muchas veces pensamos que la mejor manera de tener a un colaborador son con el salario emocional, creo que le Ah, ok, llaman. sí, en esos Entonces, términos. obviamente, aparte del salario, pues hay unos beneficios, tú tienes tiempo disponible, el trabajo remoto, la medicina prepagada, alianzas con otras marcas para que las personas puedan ir. Pero sentimos que pues eso está bien, ¿no? Y muchas marcas le apuestan a eso y Inter de una u otra manera también lo tiene. Sin embargo, hay algo en lo que nosotros quisimos enfocarnos y centrarnos y fue en el humano. O Wow. sea, para nadie es un secreto que las personas cuando tienen problemas en casa y van a trabajar, Su esto, desempeño se afecta, claro, claro. afecta de otra manera. Eso no es como que yo antes de entrar meto mis problemas en mi mochila, los meto en el morral Ajá. y hago como si nada hubiera pasado. Quisiéramos que pasara y muchas personas dicen, venga, es que eso es profesionalismo. Es mentira, O es sea, pero es que mentira, es fisiológico, ¿sabes? O sea, se alteran partes del cerebro si emocionalmente no estás bien. Es involuntario. total. Entonces, nosotros lo que hicimos fue construir dos talleres que se enfocan en el ser. Wow. Y estos dos talleres los hemos denominado Renacer y Despertar. Y Despertar, en este caso, lo que busca es hacer que las personas se encuentren consigo mismos para aprender a valorar a los demás, para que ellos durante este proceso puedan sanar cosas que les ha afectado del pasado y que están ahí, pero que ellos no saben que están ahí, que no le permiten estar libres. Y cuando ellos logran sumergirse y entender y vivir este proceso, eh, literalmente se sienten como nuevos. Y viene el segundo taller, que es Renacer. Y Renacer es, ok, ya logré sanar cosas de mi pasado, logré entender cosas que antes no entendía, que me estaban afectando en mi presente, y ahora es, ¿cómo hago yo para salir y comer el mundo? ¿Cómo hago yo para salir y hacer realmente lo que yo siento que debo hacer? Muchos de los resultados o muchas veces han habido personas que terminan los talleres y nos dicen muchas gracias por esto, por ayudarme a encontrar el camino, pero hasta hoy trabajo. Mi camino no es rapidísimo. Y no te imaginas que ese para nosotros es una de las respuestas más positivas, porque de una u otra manera, más allá de que la persona eh, esté con nosotros, es que realmente le sirvió a él para encontrar de una manera su propósito y si no es en Inter, no hay ningún problema. Pero lo Wow. importante es que él pueda ser feliz en el lugar en donde él decida estar. Y nos ha pasado muchísimas veces. Eh, las personas han sanado cosas. Lo que yo te mencionaba muy parecido al tema de la campaña era que hay familias que no, hay familias que no se hablan con sus papás, personas que no tienen ese contacto con su mamá y terminan los talleres y logran sanar. Hay personas que eran adictas, por ejemplo, Wow. al alcohol. Y, y nosotros hemos puesto todo para que estas personas logren controlar eso. Seguramente nosotros no vamos a llegar a la parte médica, porque nunca tampoco es como el propósito,
pero sí tratamos de guiarlos a tal punto para que ellos sean conscientes de que hay problemas y que hay una manera de salir de esos problemas. Y cuando ellos entienden eso, van a saber administrar mejor su dinero, van a ser más eficientes y van a hacer las cosas realmente con amor y con cariño, porque al final los que decidieron quedarse es porque ven que realmente aquí hay una oportunidad para materializar sus sueños en Interrapidísimo. Entonces siento que es una vertical muy importante para nosotros porque es lo que nos permite de una u otra manera eh, encaminar a la gente sobre la cultura, que es lo que yo te decía. Y esa fue una forma en cómo nosotros logramos que la gente entendiera que Interrapidísimo no es simplemente un lugar en donde se viene y se gana un salario y se devenga algo. Interrapidísimo es un lugar en donde tú puedes mejorar tu vida, no solo financieramente, sino también espiritual, que también es un tema bien importante para tener una vida en equilibrio. Y ese, creo yo, es el verdadero valor intrínseco de la marca, demostrarle genuinamente que le importan sus colaboradores. Porque fíjate que muchas empresas invierten mucho en capacitar a su equipo. ¿Para qué? Pues para que rindan mejor, para que la productividad, el tiempo, las habilidades, o sea, todo en pro de aumentar la facturación, de ir a por unos objetivos comerciales que claro, obviamente así funcionan las compañías, porque pues si tú creces como compañía, pues más amplías tu operación y pues crece y se vuelve autosustentable y es lo normal, pero descuidan esa parte tan importante y me parece súper disruptivo. O sea, no he oído otras compañías que hagan esto. Sí, sí que hay talleres, charlas, a veces convenciones y demás, pero algo como una vertical ya dentro del core de negocio me parece súper ganador y creo que se lo resalto muchísimo. Ahora me pregunto, ¿te imaginabas todo esto de niño? Es decir, cuando eh, uno es niño y tiene muchos sueños y le preguntan qué quiere ser cuando grande, ¿alguna vez pensaste estar en cabeza de una compañía tan importante y generar el impacto social que hoy están generando? Bueno, mira que solo un porcentaje muy pequeño de las personas logran hacer lo que de niños soñaron. Y desafortunadamente yo no hago parte de ese selecto grupo, porque en mi caso yo quería ser futbolista. Okay. No logré serlo. Y cuando fui un poquito más grande me interesó mucho la cocina. Me gustaba, me apasionaba a tal punto que me inscribí para hacer toda la carrera. Pero con el pasar del tiempo y cuando empecé a estudiar, me di cuenta que realmente lo que a mí me gustaba era comer, porque, porque cocinaba terrible, nada me quedaba rico y, y digamos que fui probando como que en diferentes ambientes hasta que logré encontrar yo soy profesional en mercado y publicidad, Okay. pero pues antes de escoger la carrera también pasé por otras eh, como administración de empresas y como negocios internacionales. Okay. Entonces yo siento que eh, en la medida de que tú vas creciendo y vas encontrando realmente como en dónde sientes que puedes sumar y que tienes de una u otra forma algo para aportar, ¿no? Porque se habla mucho de la pasión, de que hay que Ujú. ser muy apasionados por lo que se hace y por lo que uno realmente, por lo que uno ama, porque eso va a hacer que tú no desistas fácil, porque algunas veces la pasión es ese motor que está ahí, que no se sabe cómo, pero hace que tú te levantes temprano si tienes pereza, tras noches si tienes que hacerlo y no vas a estar quejándote al otro día, Ujú. ¿cierto? Pero también ahí es importante encontrar el talento que tú crees que tienes. Por ejemplo, en mi caso, a mí me encantaba y yo sentía pasión por la cocina y yo era capaz de como de quedarme hasta tarde haciéndolo, los trabajos, pero cuando me tocaba cocinar, baila, perdía todas las pruebas. Entonces, yo creo que eso es un equilibrio entre lo que realmente te apasiona y lo que te gusta y lo que también sientes en lo que tienes de pronto un talento que se puede ir desarrollando o que pues ya lo puedes tener por naturaleza, ¿no? Sí, es como esta filosofía del Ikigai, ¿no? La filosofía japonesa, que si tú tienes que encontrar algo en lo que eres bueno y algo que te guste, porque no siempre te gusta en lo que eres bueno, puedes ser bueno en Ajá, muchas cosas, pero no te gustan, o ajá, total, viceversa. total. Algo con lo que puedas ayudar a la humanidad
y algo por lo que te puedan pagar, ¿sí? Entonces, si alineas esas 4 cosas en tu vida y respondes esas preguntas de forma honesta, y se alinean todas, ahí vas a encontrar tu Ikigai, que en traducción es tu razón de ser. Y yo siento que pues las personas andan mucho como en automático en su vida porque, claro, en una sociedad tan demandante, es como que tienes la presión por un lado de lo que tus papás te dicen que deberías hacer y que lo hacen desde su deseo genuino de que te vaya bien en la vida porque ellos creen que pues es por ese camino, pero hay rasgos particulares en las personas como que tú puedes ver una persona como Juanes que desde pequeño dice a mí me gustó la música y voy a por la música y toda la vida hice música y soy exitoso en la música, ¿sí? Como hay personas que tienen que explorar toda su vida diferentes caminos hasta encontrar aquello que es lo que los mueve. Entonces a la final es como que no hay un camino correcto o no, ¿sí? Todos los tiempos de cada persona son diferentes. Algunos como Mark Zuckerberg fundan Facebook a los 22 y otros como el Coronel Sanders de Kentucky Fried Chicken 60 y pico. a los 60 y pico que tú dices, bueno, obviamente, para uno joven, millennial, pues obviamente uno no quiere llegar hasta allá, pero es como que todos los caminos, si estás marcado a tener un propósito, todos los caminos te van a conducir al mismo lugar, ¿sí? Este actor famoso, ¿cómo se llama? El de Indiana Jones. Eh, bueno, el mismo que hizo de Han Solo en Star Wars, se llama Harrison Ford. Este, él estaba en una producción como carpintero y entonces escuché esta anécdota que fue como que él se incorporó ahí a la producción de forma como muy accidental, ¿sí? Y así como casos de esos puedes escuchar muchos, pero es porque cuando estás como destinado a hacer, claro, hay algo intrínseco que son tus talentos, tus dones, tus habilidades y eso sí que te marcan como un poquito de pronto la línea por la que debes seguir, pero al final la intuición, esa interocepción que tenemos dentro es la que marca el camino. Y qué bueno que desde Interrapidísimo no se queden solo con el mérito, listo, ya construimos esto como marca, sino que quieran ayudar a las personas a que encuentren también ese propósito en sus vidas. Y si Interrapidísimo puede ser un vehículo para ellos, estupendo. Y si no, no, ¿También? pues también. También. Eso me parece súper rescatable. Bueno, Isaac, tenemos una sección eh, que es la sección como más entretenida del podcast, para cambiar un poquito la dinámica, y se llama El Jarrón de los Retos. Entonces, vas a encontrar 2 cartas aquí, muchas gracias, y unas tienen preguntas, otras tienen imágenes. Entonces, puedes leer la pregunta que quieras, si no, pues pasas de carta. Escojo una nomás. Escoges una, hay 2 preguntas en cada, pero entonces tú escoges la que quieras, ¿sí? Una, ok. Y hay otras cartas que tienen imágenes. Escojo una y una. Una y una. Las imágenes, entonces tienes que contar una anécdota que te haya ocurrido con alguna de las imágenes que salga ahí. Bueno, ahí se habla de ti. ¿Tienes alguna tradición familiar que sea especialmente importante para ti? Mira que hay algo, pero más que tradición es como una maña, ¿no? Y es bautizar todo. Ok. Entonces, si, no sé, mañana compro una moto, un Le carro, pones un nombre. hay que ponerle un nombre. Y es un tema que mi papá desde pequeño lo hacía y, y lo hacía, nunca entendí el por qué lo hacía, solo hasta cuando una vez le pregunté y le dije, papi, pero usted por qué le pone a su bicicleta luz marina y por qué al camión le llama pomponio y por qué ¿cómo se llama? Había otra que Rita, creo que fue su primer moto. Vea pues. Entonces él me dijo, yo lo hago para no tomarme la vida tan en serio, Mm, para entender que de una u otra forma siempre voy a estar con ellos y van a son mi herramienta de trabajo. Entonces, no, hoy estoy en Rita, mañana me voy en Pomponio, y él empezaba y se ponía sus nombres y uno decía, fue pucha, pues chévere, pero eso sin querer lo fuimos heredando, mi hermano y yo. ¿Qué? Y hoy pasa igual, o sea, hay un carro que se llama Cástulo, hay una moto que yo también tuve que le puse Mingo en honor a mi abuelo. Okay. Entonces digamos que eso fue pasando de generación, obviamente mis primos también lo hacen y mi hermano también, entonces es algo como que, no sé si sea una tradición familiar, pero sí es algo que hacemos. Pero es chévere. Además genera como una conexión emocional con las cosas. Sí, deja de... Pero a la hora de desprenderse no Ujú. también genera como... Como, fue pucha. Y eso fue duro, eso fue duro porque hay una anécdota en eso.
Eh, cuando cuando se toma la decisión, creo yo que una de las más importantes de Interrapidísimo fue entender que nosotros no éramos la mayor flota de camiones del país, que nuestro negocio no consistía en ser los dueños de las cosas. Entonces, eh, cambiar ese mindset, por ejemplo, de tener muchos carros, Ok. a decir, no los necesito para mi negocio. Esto no me permite ser liviano. Entonces, fue difícil y lo traigo a colación porque ese vínculo emocional de tener los camiones, de tener bautizados, al final decir, no, ya los tengo que vender porque no es el modelo de negocio que yo quiero para la empresa. Entonces, hoy Interrapidísimo cuenta con más de 3.000 camiones y no es dueño de ninguno. Cuenta con más de 4.000 oficinas y no es dueña de ninguna. Todos son inversionistas que decidieron apostarle a nuestra red de franquicias o socios de entrega que tienen un vehículo y que se han sumado para, para desarrollar una zona. Entonces, siento que muchas veces hay que desprendernos de algo que nos, que tenemos de años atrás, como esas tradiciones, para entender que efectivamente pues hay una mejor forma de hacer las cosas. Sí, sabes que es como una tendencia en los negocios ahorita. Los modelos de Airbnb rebasaron lo que sucedía con Hotel Marriott, por ejemplo. Cuántos hoteles, la cadena hotelera más grande del mundo, y de repente viene una startup que no tiene ninguna propiedad y llegan a tener una evaluación mayor que el Hotel Marriott. Lo mismo ocurre con Uber, ¿sí? Ningún carro y más valuación que Ford. Y así mismo pasa con muchos modelos de negocio, WeWork, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es también entender que hay una economía colaborativa, ¿sí? En la que muchos pueden tener participación. Empresas grandes como Amazon también, con FBA y con tener esa posibilidad de ampliar la cobertura por medio de la colaboración. Entonces, si lo vemos desde esa forma, permite una escalabilidad que pocas empresas podrían lograr por sí solas. Y de hecho, también es de adaptarse a las nuevas generaciones porque con esas otras verticales que me comentabas de negocio, digo yo que cool que por ejemplo ahorita con todo este tema del dropshipping, del e-commerce, ustedes puedan incursionar en esto, porque finalmente, claro, hoy en día muchas personas consumen por internet, pero no es ni comparado con lo que va a ser en 5 años, 10 años, y eso que la pandemia aceleró por lo menos unos 5 años de lo que iba a pasar a nivel digital. Pero inevitablemente va a pasar, ¿sí? En Estados Unidos ya todas las personas compran online y eso va a suceder acá. Ser ustedes precursores en esta etapa, pues sí que les va a dar no solo una ventaja competitiva, sino que además de eso va a dar una solución que el mercado ya está pidiendo, que ya se necesita, ¿sí? Entonces, esa parte me parece muy cool. Ahora vamos a la siguiente sección, ya cercanos al final, Ujú. y es que cuando le anuncié a las personas que ibas a estar acá en el podcast, pues dejé una cajita de preguntas por si querían pues interactuar. Y voy a abrirla en este momento para que chequemos qué preguntas nos dejaron. Ta, 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 ta. ¿Qué consejo le das a una persona que quiere empezar a emprender? Yo pienso que la perfección es un mito Ok, y, y el crear hace parte del proceso. No hay que esperar a que todo esté perfecto para empezar. Hay que ir construyendo sobre el camino. Muchas veces, y eso fue una de las lecciones que he aprendido, es que anteriormente yo tenía un afán y una manía de querer que las cosas estuvieran muy bien, perfectas, eh, para garantizar una mejor experiencia, pero con el pasar del tiempo me di cuenta que la forma más eficiente y la forma más rápida es lanzándose al agua y no esperar, porque en ese esperar pueden pasar muchas cosas, o que ya tu producto no sirva, o que nadie lo quiera, o que simplemente ya sea obsoleto.
Entonces, mi consejo es aviéntense y entre más rápido mejor. Ustedes, por ejemplo, son muy temporales con lo que está sucediendo en el momento. Si esperaran que todo estuviera perfecto, que yo sé que uno lo ve perfecto, o sea, el usuario afuera dice, pues, esta campaña está perfecta, pero el emprendedor siempre va a decir, le faltó esto, pudimos haber Ujú, hecho esto, y entonces si uno, porque yo caigo también mucho en eso, en el perfeccionismo, ujú. y eso es un arma de doble filo, ¿sí? Posponer las cosas, al final pierdes la temporalidad y ya no hay la misma sinergia. Entonces, algunas de las mejores ideas salen así de la nada y como dice Simón el de Rappi, el avión hay que armarlo volando. Y es una filosofía Completamente de acuerdo. que estoy muy de acuerdo también contigo. Ahora dicen, ¿cuál es el proceso del laboratorio creativo para idear sus videos? Sus campañas, supongo también. Nosotros tenemos algo muy claro y es que somos brutalmente honestos los unos con los otros. Ok, Y esto no es cuestión de egos. Nosotros somos muy objetivos y vamos en función de las ideas, ok. no de quién las dice, sino si una idea es muy buena, siempre va a tener una mayor relevancia sobre las que no. Ok. Pero para, Independientemente de quién venga. exactamente, pero para llegar a esa idea hay un proceso que nosotros hacemos y es cuando después de que se tiene algo, se socializa con el equipo. Y el objetivo principal en esa socialización, más allá de dar a conocer la idea, es poder blindarla. Y es blindar la idea. Entonces empezamos nosotros a buscar grietas para evitar que no salga. Lo hacemos con el objetivo de fortalecer la idea. Entonces, ok, tu idea es pintar, por ejemplo, no sé, los camiones del color de la competencia. Entonces, lo primero, eso no puede ser una ofensa para nuestros competidores. Por otro lado, la junta directiva va a decir que no lo va a hacer porque sencillamente no vamos a desprendernos de nuestros colores corporativos porque eso para nosotros sería algo como fallarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces empezamos a atacar la idea, decimos nosotros tirarle piedra, para encontrar esas grietas o por dónde se podría caer. Y después de que las identificamos, empezamos a construir sobre eso. Entonces, ok, ¿cómo hacemos que la junta directiva cambie de posición? ¿Cómo logramos que el mensaje no se vea egocéntrico ni se vea ofensivo? Y tener todo el equipo de mentes brillantes, te lo digo porque el equipo que hemos logrado consolidar es un equipo increíble, es un equipo de gente supremamente talentosa, es un equipo de personas que literalmente ama lo que hacen, aman Interrapidísimo y en función a eso pues somos muy profesionales, ¿no? Entonces con los feedback a veces somos muy duros en algunos casos. Marica, esto es una mierda. Pero Pero no es nada no es personal, nada personal, la no dinámica. eres tú como persona, es la idea. Vamos con esta pregunta. Esta está heavy. ¿Emprender o emplearme? ¿Cómo saber qué hacer? Bueno, yo pienso que hay que tener algo muy claro y es que emprender no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla. Muchas veces eh, vemos una parte del proceso y por lo general nos quedamos con el éxito. Pero en el background, tras bambalinas, hay un esfuerzo y un trabajo eh, que muy pocas personas conocen. Hay muchos sacrificios, pero sobre todo también parten de una muy buena idea de negocio. Entonces, eh, yo pienso que depende del momento en el que estés. Si sientes que ya tienes desarrollado un modelo de negocio que, pues no desarrollado, que tienes una idea, que pueda satisfacer alguna necesidad
que en estos momentos nadie la esté satisfaciendo o que la puedes hacer mejor que otra marca o otra empresa, eh, es momento de arriesgarse. O sea, no sabrás de los regresos si no Ujú. empiezas, si no inicias. Eh, pero también no está mal emplearse si eso no está, por ejemplo. Entonces yo siento que el emplearse no es tan malo como en algunas veces se quiere hacer ver, ¿no? Ujú. Y es como si tú eres empleado, no estás trabajando por tus sueños, sino estás trabajando por los sueños de otro. O Mm, eso es algo que una cultura que se ha estado impulsando como... sí, y es que emplearse no tiene nada de malo. Muchas de las grandes empresas que hoy conocemos, sus fundadores fueron empleados de otras empresas Ajá, total. y les sirvió como insumo para después salir y crear algo increíble. O muchos de las personas que deciden emplearse hoy son ejecutivos brillantes Ujú. y con una capacidad eh, de, de impacto gigantesca. Entonces, yo pienso que no es una o la otra. Al final hay que hacer lo que te dicte el corazón, lo que te mueva, lo que sientas que debes hacer, porque la intuición es la única que sabe a dónde quieres llegar. Ujú. Es la única. Y a veces tú tratas de buscar la explicación, pero no la hay. Pero al final tú sabes que lo haces por algún motivo muy poderoso. Entonces, si tomas la decisión de emplearte, siento que eh, es algo que puede servir para después hacerlo o en un tema de un emprendimiento o sencillamente seguir aprendiendo y escalar en una empresa que también está perfecto. Pero eso va a depender de cómo te sientas y en el momento en el que tú estés, que al final es una decisión muy propia. Lo que sí es que hay que intentar una o la otra. Sí, no hay que quedarse con las ganas. Total. Finalmente, no sé, Steve Jobs, no sé, Rockefeller, o casos de pronto un poco más recientes, Jeff Bezos, ¿sí? Son personas que tenían una visión y esa visión puede darse desde cualquier lugar, ¿sí? Puede que estés empleado en ese momento y tengas esa visión, o puede que siempre hayas querido desde pequeño llegar a esa visión, pero todos los caminos te pueden llevar al mismo lugar. Pero él habla de esa anécdota que le sucedió, que decía, yo tengo una regla y es cuando tenga 80 años me arrepentiré de no haber tomado esa decisión. O sea, y él era vicepresidente de una compañía súper importante que facturaba muchísimo y vio esa creciente en 2008 de las acciones del Internet y todo. Y dijo, no, yo tengo que montar una empresa de Internet, una empresa que vaya de la A a la Z, una empresa que como el río Amazonas cruce fronteras y empezar con libros y el monstruo que se convierte hoy. Pero fíjate, era un vicepresidente y estaba en la parte más cómoda de su vida para poder desarrollarlo. Eh, pero arriesgar todo eso, o sea, es decir, la comodidad, entonces las dos son difíciles. Estar como empleado es difícil, ¿sí? Tienes que cumplir un horario, te miden por las cosas que eso. Emprender es difícil, ya no es solo tu responsabilidad, sino ahora tienes a cargo muchas familias que dependen de tu actividad. Entonces las dos son difíciles, tú eliges cuál es tu difícil, ¿no? Claro. Y bueno, ha sido interesante el discutir de todos estos temas publicitarios. Vamos acercándonos al cierre, donde vienen algunas preguntas más introspectivas. Bueno, son solo dos preguntas. Pero la primera, que es la que le hacemos a todos los invitados antes de cerrar, y tiene que ver con la exclusiva del podcast. Es decir, algo que le quieras compartir hoy a las personas que están viendo este episodio, algo que no saben de ti y que hoy sabrán en este podcast. Ok. Bueno, creo que esto lo sabe muy pocas personas. Y es algo que, como te mencioné, yo estudiaba antes eh, negocios internacionales, Ok. eh, pero la primera vez que tuve un contacto con la parte de marketing fue viendo un comercial de Servientrega. Wow. Recuerdo que era como un nuevo servicio que se llamaba Hoy Mismo y ellos hicieron algo súper divertido y era muy jocoso y chistoso
y a mí me pareció muy curioso y dije, hombre, qué chévere en algún momento poder llegar a hacer algo que conecte con las personas. Entonces yo siento que Wow. ese fue como el primer encuentro que tuve como de cara esto está chévere, podría pasar algo interesante, qué bueno podría ser en un futuro hacerlo para Inter. Pero nunca supe que iba a ser yo quien iba a terminar liderando este proceso, ¿no? Entonces yo siento que haber visto ese comercial fue como un detonante para en 3 meses después decir, venga, ya no quiero seguir estudiando negocios internacionales, quiero darme el chance de estudiar mercado y publicidad para trabajar al interior de la organización en esta área. No, y sabes que se necesita mucho valor para reconocer que, oiga, la competencia me inspiró. ¿Sabes? Eso la gente, o sea, todos quieren como sí, claro, mira, esto es lo que hago yo, pero esa transparencia en todo, absolutamente, me parece súper cool y súper rescatable porque hay mucho ego en el marketing, ¿sabes? Sí, mira que es un tema que está presente siempre. Sin embargo, nosotros, y no solo en el marketing, ¿no? Yo creo que también en muchas Muchos industrias sectores, sí, y, total. y se ve a la competencia como el enemigo que hay que abolir. Y yo siento que eso ya es como que los años 80. Ya estamos en una época en donde, pues más allá de que hay un competidor que hace lo mismo que tú, pues es como reconocemos que al final del ejercicio, pues todos estamos aquí por algún motivo y si el cliente te escoge a ti o me escoge a mí, es porque ve cualidades que uno no tiene del otro. Y no por eso entonces tenemos que vivir en conflicto. Discordia total. Entonces yo creo que mira que la campaña que nosotros hicimos del mensajero es una muestra de eso. Es una muestra en donde Totalmente. nosotros nos despojamos de nuestros colores, de los egos, eh, y hacemos un homenaje a todos los héroes de nuestra industria, que son los mensajeros, porque al final ellos son los que mueven el país. Ellos son los que día a día se levantan con la convicción de hacer que los emprendimientos de los colombianos, hacer que los sueños de los colombianos pues lleguen a su destino. Y el día del 20 y el 27 de octubre es el Día Nacional del Mensajero, no es el Día del Mensajero de Interrapidísimo, Ajá. ni de coordinadora, ni de servientrega, ni de envía, ni de prisa, o sea, es Del el día gremio. de todos, del gremio. Y qué nota que nosotros seamos los que de una u otra manera hayamos tomado esa decisión de, de exaltarlos porque realmente que es un trabajo increíble y es un trabajo que dignifica muchísimo. Totalmente. Pues Isaac, qué entero gusto haber compartido todos estos temas en los que antes corto el podcast para todas las cositas que podríamos hablar, porque de esto hay muchas ramas. Pero bueno, vamos con la pregunta final, que es más filosófica. Okay. Pero si hoy fuera el día de tu funeral, tuvieras que presenciarlo, ¿qué te dirías el día de tu funeral? Uf. Yo creo que me diría que valió la pena intentarlo, que ya me diría que lo hice bien, ¿no? Que no me guardé nada, que no me quedé con nada y que al final de eso se trata la vida, de disfrutarla, de poder compartir buenos momentos con tus seres queridos. Entonces siento que el no cohibirse es algo que, o el no intentarlo, ha sido algo con lo que yo nunca me he querido quedar, ¿no? Siempre he querido tratar de hacerlo independientemente del resultado positivo o negativo. Entonces siento que esa sería la respuesta. Lo hiciste bien, Isaac. Totalmente. Pues nada, Isaac, quiero agradecerte mucho por haberte tomado el tiempo, por haber sacado el espacio y compartirnos todo lo que ha sido esta trayectoria, este camino, el construir esta bonita historia llamada Interrapidísimo y, y ver cómo muchas de esas cosas que algún día eran solo ideas sobre un papel están allá plasmadas, no solo en una cuenta de Instagram o en un canal de televisión, sino en los corazones de todas las personas a quien nos impactó y que genuinamente
te felicito a ti, a todo el equipo, porque sé que hay muchas personas detrás de esto y tú eres el representante de, de cada persona que puso un granito de arena para que hoy en día la compañía esté donde esté. Así que, pues nada, te agradezco mucho por todo. Am, Te dejo para que te despidas de la audiencia y si les quieres dejar una última reflexión, también si quieres que vayan a tus redes sociales y bueno, ahí tienes las cámaras para que... No, pues Jero, de verdad, muchas gracias a ti por la invitación. Me disfruté mucho este espacio. Realmente es muy enriquecedor poder también tener una charla contigo. Desde hace rato la estábamos planeando y bueno, por fin se nos dio. Sí, Eh, a tu equipo también, gracias por la paciencia. Y bueno, no, a todos en casa que estén próximos a vivir una nueva entrega. Se vienen cosas increíbles para Interrapidísimo. Y bueno, vamos a trabajar durísimo para cada vez hacer las cosas mejor. totalmente. Pues Isaac, muchas gracias y a ustedes también por haber llegado hasta este punto del episodio. Nos encantaría que nos dejen sus comentarios diciéndonos qué otro invitado les gustaría que estuviera aquí sentado con nosotros. Déjenos su like, compartan este contenido con quien consideren que pueda ayudarlo. Y nos vemos en un próximo episodio de Hablemos Podcast. I'll see you later.